En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, vosotros los sarmientos. Quien está unido pues conmigo y yo con él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El precepto mío es que os améis unos a otros como yo os he amado a vosotros. Que nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, pues el siervo no es sabedor de lo que hace su amo. Mas a vosotros os he llamado amigos, porque os he hecho y haré saber cuantas cosas oí de mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo soy el que os he elegido a vosotros y destinado para que vayáis por todo el mundo y hagáis fruto, y vuestro fruto sea verdadero, a fin de que cualquier cosa que pidiereis al Padre en mi nombre, os la conceda. Lo que os mando es que os améis unos a otros. Estando Jesús orando en cierto lugar, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y él, levantando la voz, dijo: para orar es decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ustedes sapiencen. Seguimos entonces con la charla de San José. Vamos a resumir un poco el final de la anterior, que habíamos tratado sobre la decisión de José de abandonar a María cuando él la vio encinta. Y entonces lo habíamos aclarado bastante, pero entonces ahora viene un poco lo que dicen los padres de la iglesia, algunos de ellos sobre eso y eso. Y después entonces entramos en San José revelado más o menos en la historia, cómo va apareciendo las cosas de José a través de los santos y eso, un poco a través de la historia. Entonces, habíamos dicho anteriormente que la opinión más generalizada entre los doctores y los santos padres antiguos y modernos sobre las intenciones de José de apartarse secretamente de María al conocer que estaba encinta del Espíritu Santo se puede sintetizar de la siguiente manera: que José en ningún momento dudó de la fidelidad de María. Segundo, que José conocía suficientemente el misterio de la encarnación virginal del Verbo en María. Tercero, que José decide apartarse secretamente de María por reverencia y respeto a la divina maternidad y por no considerarse digno de ser partícipe en algún modo en tan maravilloso misterio, ni compartir tan grandes privilegios con su esposa y su hijo bajo un mismo techo. Y por lo tanto su decisión surge de su perfecta humildad y de la duda, y no de la duda y la sospecha. Veamos esto expresado ahora en boca de los mismos padres y doctores. Empezamos entonces con San Bernardo. La cita que tengo, San Bernardo se pregunta: ¿por qué causa José quiso dejar a María? Entonces él dice: oigamos en este punto no mi opinión, sino la de los padres. Él hace hincapié en que la opinión de él también la comparten los padres. José se quiso separar de María por la misma razón que hizo a Pedro desear separarse del Señor cuando le dijo: apártate de mí, que soy un hombre pecador. La misma razón también por la que el centurión disuadió a Jesús para que no entrara en su casa. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. De la misma manera, José reclamándose
como indigno y pecador, no creyó apropiado convivir familiarmente con quienes su grandeza y dignidad le inspiraban reverencia y santo temor. En su santa humildad, él veía en María la indudable evidencia de la divina presencia. Y como no podía llegar a imaginarse relacionado con tal inefable misterio, pensó secretamente en alejarse. ¿Cómo maravillarnos de que José, al verla encinta, se sintiera indigno de habitar con María cuando Isabel no podía contener su consternación y consciente de su propia indignidad ante tal visita, exclamó: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? O sea, hasta aquí esto es lo que dice San Bernardo. Entonces, pero él ha dicho que él se basaba en los padres de la iglesia. Entonces ahora nos preguntamos, bueno, ¿y quiénes son estos padres? ¿A qué se refiere él cuando dice que oigamos su opinión y no la de que es la de los padres? Entonces estos padres son nada menos que Orígenes, San Jerónimo, San Basilio, San Remigio, el autor de un trabajo fragmentario atribuido a San Juan Crisóstomo, Teofilactio y otros. Entonces tenemos un quote de Remigio que dice: José, al ver que su esposa ha concebido, que está encinta, la que él sabe que es casta, y porque conoce y ha leído las profecías, crecerá una vara de la raíz de Jesé y una flor brotará de ella. Él sabía que sin dudas esto se cumplía en su esposa María. Y sigue diciendo Remigio que más fácil le era a José creer que una mujer pueda concebir sin intervención de un hombre que María fuera infiel o pecadora. A los nombres ya mencionados podemos también añadir a Aimón, Santo Tomás de Aquino, Gersón, San Bernardino de Siena, Isidoro y Solano, etc. Entonces, también dice Santo Tomás que San José, en su gran humildad, consideraba que no podía continuar viviendo en compañía de tan grande santidad. Y para citar a uno más, oigamos a San Francisco de Sales, que haciéndose eco de San Bernardo y de los otros padres, nos dice que la humildad de San José fue la causa por la que él quiso separarse de María cuando la vio encinta. San Bernardo, nos dice San Francisco de Sales, veía a José razonando de esta manera: yo sé que ella es virgen. Esto ya José razonando. Yo sé que ella es virgen porque juntos tomamos votos de preservar nuestra pureza y virginidad. Y ciertamente ella no puede haber fallado a este voto. Por otro lado, veo que es cierto que está encinta y que va a ser madre. ¿Cómo pueden compaginarse a un mismo tiempo la maternidad y la virginidad? La única posibilidad es que María, mi esposa, es aquella gloriosa Virgen de quien declara la profecía de Isaías: concebirá y dará a luz al Mesías. Si esto es así, lejos de mí pretender seguir cohabitando con ella bajo el mismo techo, pues soy un indigno de semejante honor. Será mejor que la deje secretamente por cuenta de mi indignidad y no esté ya más en su compañía. Y entonces dice San Francisco de Sales que qué maravilloso sentimiento este de humildad de José. Así termina San Francisco de Sales. El doctor Luis de Velasco, que es agrupado, tiene un libro completamente sobre este tema, que es este librito, que lo tiene Miguelito aquí en la oficina. Y está magnífico porque ahonda mucho en esto. Él va a través de todos los evangelios, sacando las frases y los sentidos y todo, y hace un trabajo tremendo.
pero como no tenemos mucho tiempo, entonces yo les recomiendo que lo compren y lo lean, que él lo tiene aquí y está muy bien traído. Pero entonces yo quería solamente leer un pedacito de aquí, la introducción que le hace Bosa Masvidal, que dice así: one of the few events of St. Joseph's life recorded by the evangelist Matthew, and without doubt the foggiest, is the one studied by Dr. Luis de Velascos in this most interesting booklet, in which, without great exegetical claims, but with sharp insight and solid reasoning, he proposes a new and different interpretation of this passage. Dr. de Velasco studies all the Gospels passages referring to St. Joseph, his behavior, and the mission entrusted to him by God, to conclude that in this case St. Joseph ought to be the same Joseph, the just man, who fulfills all his obligations without evasive or cowardly attitudes, and also that God ought to be the same God who always respects the rights arising from the mission he entrusted to him. And his whole theory is founded not in simple pious assumptions, but in the study of the texts and in the careful interpretation of the words used by the evangelist. Sincerely, we recommend this reading of this study with close attention and reverence. It will increase devotion to this gigantic figure, who in his humility was chosen to be the virginal husband of Mary and the adoptive father of the Savior. We are greatly encouraged seeing that even laymen desire the conscious and profound study of Holy Scriptures. Esto lo dice Bosa Masvidal en la introducción. Y entonces yo quería leer un pedacito de las conclusiones que llega al final del libro, que también, porque el libro entero es sobre este tema. Y él dice, after this study of the gospel, after this study, porque ha estudiado los evangelios en todo el libro, entonces, after this study of the gospel text of St. Matthew, we can affirm the following conclusions about the dignity and person of St. Joseph, because they seem to be within the tradition of Catholic belief about St. Joseph, even though they have not been specifically stated by the Church. First, God subjected his plan for the redemption of mankind to the consent of both Mary and Joseph. Esa es una de las verdades que él saca de él. Second, St. Joseph never doubted Mary's innocence. Third, out of love for God and for Mary, St. Joseph, as sacrifice, offered to resign all his rights as husband of Mary and as virginal father of Jesus Christ, so that God would have no obstacle in carrying out the divine plan for the redemption of mankind. This does not mean in any way that St. Joseph intended to abandon Mary or to leave her without protection, no matter that in the end God did not ask this of St. Joseph. And fourth, in the angel's visit, nothing new was revealed to St. Joseph regarding the mystery of the virginal conception, except to confirm it and to explain to him his role in the divine plan. O sea que estos son los puntos que él, analizando el texto y viendo a través de lo que piensan los padres y todo eso, concluye en el libro, ¿no? Que es muy interesante, está buenísimo, lo que es largo y él entra en muchos estudios y es bastante profundo, o sea que si nos metemos en eso estaríamos nada más que en eso solamente por una charla entera o dos. Entonces, ya terminando con esto, entonces ahora empatamos con lo que estábamos dando, esto todavía es como una cola que queda del círculo pasado. Entonces, además de todas estas razones, de tantos santos y doctores, a mí se me ocurre otra razón,
Esto a mí se me ocurrió, no sé, ya me dirán si tiene herejía o si está mal. Que si partimos de la base de que José fue concebido, como ya vimos en la otra charla, de que José fue concebido sin pecado original, o fue liberado de él en el instante siguiente de la concepción, que es la otra opción que la mayor parte de los padres comparten. Como vimos ya anteriormente. Entonces tenemos también que considerar que la razón de José no fue afectada por el pecado original y que también estaba exento de la concupiscencia. Por lo tanto, sus juicios tendrían que ser muy equilibrados y justos. Si es verdad que estaba lleno del Espíritu Santo desde su concepción, tendríamos que decir que en él, como en María, se dan en su plenitud los dones y los frutos del Espíritu Santo, de los cuales nos basta solo con mencionar el don de sabiduría, el don del entendimiento, el don del discernimiento. Siendo así que José no solo no debería errar en sus entendimientos y en su discernimiento, sino que tendríamos que afirmar que era plenamente sabio, como también justo. Siendo esto así, entonces la única interpretación acorde con su sabiduría y con su justicia sería la que hemos visto antes que comparten los padres y los doctores. Que la única razón para separarse de María no son sus dudas, sino su humildad. Cualquier otra pondría en tela de juicio su capacidad de discernimiento, su entendimiento de las Escrituras y su conocimiento de María, así como también su sabiduría plena y su justicia. Como dice Luis de Velasco, esta es la interpretación del texto evangélico que da más gloria a Dios, a María y al propio José. Entonces, queda claro, ¿no? Súper demostrado, ¿no? Que da una fundamento para que ya podamos decir, cuando oímos a cualquiera decir lo contrario, que lo suele decir todo el mundo, porque es natural que San José abandonó a la Virgen, porque lo sabía y tal. Chicos, yo he oído otras cosas y otra teoría que me convence mucho más, mucho mejor, es mucho más profunda y es mucho más, sería muy larga de explicar, pero yo ya está, dejarlo así, ¿verdad? Porque esto se tiene que ir haciendo luz poco a poco. Hay otra parte. Todas las verdades de la iglesia han ido así, haciéndose luz así. Hay otra parte que no la puse, pero San Francisco de Sales también habla, que dice que lo que pierde, por ejemplo, San Agustín, algunos que pensaron un poco que José podía, dice, porque decían que José entonces era como una especie de mentor o de patrono de los esposos que las esposas le son infieles. Ese no es el papel de él. Entonces dice San Francisco de Sales, bueno, lo que perdemos por ese lado lo ganamos muchísimo más por el otro. Vaya un argumento. Entonces dice, ese argumento figura en la Biblia. bueno, es que la pobre Virgen. Entonces la Virgen patrona de las infieles. Sí. Exacto, las esposas infieles. Es terrible. Bueno, entonces pasamos entonces a José revelado en la historia. En el Evangelio de San Marcos, José prácticamente no aparece, sino más bien implícitamente. Los demás evangelistas hablan muy poco de él, aunque como ya hemos visto, no por esto dejan de decir de él cosas maravillosas y de extrema importancia. Aunque hablan poquito, pero lo poquito que dicen es clave para todo. ¿Por qué figuras como María y José, las más cercanas y unidas a Cristo y las más excelsas en santidad, ocupan tan breve espacio en los evangelios? Todo parece indicar como si el Padre Eterno quisiera que desempeñaran sus funciones a plenitud dentro de sus planes, pero de una forma velada, en la oscuridad,
para después poco a poco, primero María y después José, irlo revelando progresivamente en toda su realidad, como componentes indispensables en la salvación individual y colectiva de cada miembro del cuerpo místico. Según este va creciendo y madurando a través de los siglos. Eso se aplica también a la devoción al Sagrado Corazón del Inmaculado. Eso está directamente en la Biblia. Así vemos cómo José se mantuvo en la más completa oscuridad en los primeros siglos de la Iglesia. La información que nos llega resulta más bien como una desinformación, porque su persona, convirtiéndolo en el anciano taciturno y pensativo que ocupa un rincón en la esquina de los cuadros. Así nos lo transmite el protoevangelio de Santiago, que contrasta con los evangelios respecto a José, tanto por su distorsión como por el número de palabras y anécdotas sobre él. O sea que este habla muchísimo de José. Los evangelios no dicen casi nada, pero este habla mucho, pero todo lo que dice es todo así como todo distorsionado. Dice, en él se presenta a José no solo como un viejo, sino también como viudo, anteriormente casado y con hijos, y casado por segunda vez con María. Todo esto con la finalidad de salvaguardar la virginidad de María y explicar de una manera simplista lo de los hermanos de Jesús que aparecen en los evangelios, sin implicar a María, los cuales todos sabemos que no son más que los primos de Jesús. Estas imágenes distorsionadas circularon durante toda la Edad Media y aún hasta en nuestros días ejercen su influencia en la iconografía y representaciones de José, especialmente en la Iglesia Oriental, más aferrada a los textos antiguos. Pero también es verdad que ya desde los primeros siglos algunos pensadores señalaban que José y María estaban verdaderamente casados, y en ellos más que nadie se hacía la realidad aquello de lo que Dios unió no lo separa el hombre, como anunció Dios a Adán y Eva, y también como nos recuerda Jesús en Mateo 19, que el matrimonio fiel e indisoluble del hombre y la mujer es la base inquebrantable del nuevo reino que él ha comenzado. San Agustín afirma que la Madre de Dios, al contraer matrimonio con José, exige con su virginidad la de José, como condición propia de esa alianza. San Ambrosio y San Juan Crisóstomo nunca separan a José de María cuando hablan de aquella que Dios escogió para ser la nueva Eva. No se puede hablar de la santidad de uno sin la del otro. Ya al principio del cristianismo está presente la verdad que luego definirá León XIII en Cum Quam Pluries. José y María están casados y la santidad de José es misteriosamente comparable a la de María. Así, al principio del Nuevo Testamento, como al principio del Antiguo, se encuentra una pareja nupcial. Por Adán y Eva entró el pecado y la maldad al mundo. Por José y María entró la santidad. En la Edad Media, San Bernardo ya hemos visto cómo esclarece las razones por las que José decide dejar a María en secreto. Un poco después, San Francisco de Asís, el apasionado seguidor de la huella de Jesús, redescubre a San José reproduciendo la noche de Navidad, donde reina la hermana pobreza y en ese mundo silencioso de José. Y luego su discípulo Antonio de Padua nos reproduce por primera vez en sí mismo, sin planearlo, la imagen del José joven, vigoroso y fuerte, llevando a Jesús como un niño en sus brazos. San Antonio fue declarado santo el año después de su muerte por sus numerosos milagros. Él vivía profundamente el misterio de la Sagrada Familia. Los primeros actos de devoción y oficios litúrgicos en honor de San José empiezan con los franciscanos. Es un papa franciscano, Sixto
IV el que introduce a San José en el breviario, y con el acta de noviembre 19 de 1480 coloca su primera fiesta litúrgica en la iglesia. La primera capilla erigida en su honor es sin duda la fabricada por los franciscanos en Toulouse en 1222. Y los primeros promotores, si se puede decir, de su causa fue de canonización fueron los franciscanos Bernardino de Siena en Italia y el cardenal Cisneros en España. Es curioso que en tiempos del cardenal Cisneros es que nació Santa Teresa. No cabe duda que uno de los testigos de San José más privilegiados es Ubertino de Casale, un italiano de finales del siglo XIII. Se retiró en 1305 al monte de Albernia, donde San Francisco recibiera las estigmas. 8 años antes San Francisco recibió los estigmas en ese monte. Meditando allí en los misterios de Jesús, se encontró con José. En su obra Arbor Vitae Crucifixe, él expresa esta intuición básica sobre la Sagrada Familia. María es perfectamente santificada por Jesús y José es perfectamente santificado por María. En cada matrimonio, ahora él expande un poco, dice, en cada matrimonio el hombre y la mujer se funden en una sola carne, una sola realidad en dos personas. Así pues, José no puede dejar de ser igual a su esposa María. ¿Cómo se puede pensar que el Espíritu Santo va a unir a un alma como la de María a otra alma en una unión tan íntima, si no es que la práctica de las virtudes en el alma de José es similar a la de ella? Yo mantengo como cierto, dice Ubertino, que San José es, por lo tanto, el más puro y virgen de los hombres, el más profundamente humilde y el más elevado en la contemplación. Entonces, en el siglo XV, siguiendo a Ubertino de Casale, San Bernardino de Siena predica a San José por toda Italia. Su amor por Jesús lo llevó a entender la importancia de la Virgen y de San José, sobre quien reflexionó profundamente siguiendo la misma línea de reflexión de Ubertino. Él murió en 1444 y fue canonizado en 1450. Estos son santos que lo canonizaban así ipso facto. A San Antonio canonizaron en un año. Ya habían hecho miles de milagros. Sí, una cosa. Como la Madre Teresa, si muere mañana. Sí. Una pregunta. Papa dice ya Santa Teresa de Calcuta, y nadie se va a poner como Santa Teresa, porque ha hecho bastante milagros en su vida. Yo te entendí bien. Sí. Tú dijiste que a San José lo canonizan en el 1400. No, era hablando en sentido figurado un poco. Okay. Porque a él nunca le han iniciado la causa de canonización. Pero no lo han hecho. No, claro que es santo, pero vaya, quiero decir... Si no hay que hacer una cruzada ahora mismo. No, lo que pasa era que había un tiempo ahí que no se mencionaba, no estaba en la por ejemplo, en la letanía y esas cosas, no aparecía. Alberto, tampoco se canonizaba la Virgen. Entonces, sí. Se canoniza por sí mismo. Bueno, varios. Además, perdona, que estamos resolviendo lo más importante. En el Evangelio se canoniza San José. Sí. José, que era santo, Sí. Ya está en el canonizado. Evangelio, sí, está canonizado. No es más de la media. No, esto quiere decir como que lo ponen ya una liturgia para él, que tiene todo ese... Patrón. Sí. Dice, en particular afirmaba, estaban hablando de San Bernardino de Siena, en particular afirmaba que no tenía ninguna duda
de que San José está en el cielo en cuerpo y alma, ¡Wow! puesto que su papel en la encarnación es tan grande que necesariamente, como María, tenía que tener las mismas gracias y ser llevado al cielo en cuerpo y alma. Yo nunca estuve Bernardino de Siena. esto, chico. Entonces, Bernardino de Siena. esto lo vamos a ver en la próxima charla más, porque entramos más con... hay muchos santos que también creen esto. ¿Sí? Entonces dice, otro italiano, este dominico, Isidoro Isolani, quien murió en 1528, merece ser llamado el profeta de José. Su obra maestra es la Soma dei Doni di San Giuseppe, publicada en 1522 y dedicada al Papa Adriano VI. Esta obra lo constituye, junto con su contemporáneo francés Jean Gerson, en gran especialista en lo que después se llamará la josefología. No sé si en español, yo lo saqué del inglés, no sé cómo se llama la josefología en español. Me imagino que sea la josefología, pero... En una grandiosa visión propia de los profetas de Israel, él previó el día en que la iglesia, con la luz que los ángeles le darán, descubrirá al fin los tesoros escondidos por Dios en José y la gran alegría que el conocimiento de la santidad del divino José traerá a la futura iglesia militante. Y ahora viene la profecía. La profecía que fue escrita en 1522 dice así. El Señor, en 1522, dice, el Señor, para honrar su nombre, decidió hacer a San José el líder y santo patrono de la iglesia militante. Eso no lo confirma Pío IX hasta mitad del siglo pasado. Antes del día del juicio, me imagino que es el juicio final, dice, todos los pueblos conocerán y reverenciarán el nombre del Señor y los magníficos dones que Dios le ha dado a San José. Dones que Él ha querido guardar casi escondidos por un largo periodo de tiempo. Será entonces que el nombre de José abundará con todos los bienes de la tierra. Iglesias serán edificadas en su honor. Todos los pueblos celebrarán sus fiestas y le harán promesas solemnes. Porque el Señor va a abrir los oídos de sus inteligencias y grandes hombres escrutinarán los dones interiores que Dios ha escondido en San José y descubrirán en él preciosos tesoros como no los hay igual en ninguno de los padres del Antiguo Testamento. Esto pasará especialmente a través del conocimiento que les darán los santos ángeles. San José desde el cielo derramará gracia sobre todos los que le invoquen, y él, rodeado de la majestad de su gloria, no necesitará nada de ningún mortal. El nombre de San José será honrosamente colocado en el calendario de los santos, y no será ya el último jamás, pues una gran fiesta se preparará para venerarlo. El vicario de Cristo en la tierra, inspirado por el Espíritu Santo, legislará que la fiesta del Padre adoptivo de Cristo y del esposo de la Reina de la creación sea celebrada a través de toda la iglesia. Esto se cumplió, al menos parcialmente, cuando Pío IX declaró a San José patrono de la Iglesia Universal el 8 de diciembre de 1870. En Francia, no sé si quieren, en Francia, Jean Gerson, canciller de la Universidad de París y participante del Concilio de Constanza en representación del rey, este concilio fue donde se decidió poner fin al cisma de Occidente, que es un concilio muy importante. En medio de dicho concilio, el 8 de septiembre de 1416,
el día de la Natividad de María, pronunció su memorable discurso sobre la grandeza de San José, Gerson, en el medio del concilio. Después de expresar que la santidad de José es concomitante con la de María, mientras más se ensalza a uno, más se engrandece al otro con él. Pide una fiesta especial en honor de San José que se celebre en toda Francia, pidiendo también al duque de Berry que interceda con las autoridades competentes para su establecimiento, pues ya tenía listo el texto litúrgico para ella. Ya él lo tenía preparado el texto. Para él José era un hombre joven, activo, de perfecta pureza, eminentemente santo, santificado en el vientre de su madre, aunque no se atreve a asegurar la asunción de José en cuerpo y alma, pues alega que no lo sabe de cierto. Y con esto llegamos a 1515, donde nace Santa Teresa de Ávila, para morir santamente en 1582. De ella vamos a hablar más ampliamente cuando tratemos sobre la espiritualidad de San José, que eso en la próxima charla vamos a hablar más, pero ahora vamos a pasarles por arriba hacia Santa Teresa un poco. Ahora solo vamos a decir que Dios le dio nuevas luces sobre San José. No solo diríamos intelectuales, sino que ella establece y se nutre de una relación vital con San José llena de fuerza, certeza y efectividad. Esto es lo que trae Santa Teresa, que es nuevo. O sea que ella establece una relación muy de tú a tú, así como nosotros. Todos los anteriores atisbaron más bien a la grandeza de José y admiraron e imitaron sus virtudes. Santa Teresa da un paso gigantesco. Lo toma como padre propio, convirtiéndose en su verdadera hija, con todo lo que implica esta palabra. Según ella, José la salvó de la muerte y de la parálisis. Cuando su padre murió, ella lo tomó a él como su verdadero padre, pidiéndole todo, consultándole todo, obedeciéndole en todo. Ella lo toma también como maestro de oración. Como él fue el maestro de oración de Jesús y de María, ella recomienda a todo el que tenga problemas en la oración o encontrando un guía en la vida espiritual, que tomen a José como el mejor guía y maestro. Según ella, José es el camino para el Padre. Por eso, al fundar su primer convento, lo encomienda a San José, por ser el convento camino de perfección y casa de oración. Por ella, la orden de la Virgen del Carmelo se hizo también la orden de San José. Santa Teresa traza como un mapa para que otros se dirijan también a Jesús y a María a través de José. El siglo XVII va a poder desarrollar una extraordinaria intimidad con San José gracias a Santa Teresa. Pronto los conventos de la Reforma teresiana florecerán en toda Francia, propagando con ellos la devoción a San José. Primero San Francisco de Sales y Jean-Jacques Ollier, fundador de la congregación de San Sulpicio y de los primeros seminarios reformados después de Trento, y luego en los panegíricos de Bossuet, que también nació en 1656, cuyo cahier de Josephologie está dedicada a la presencia de José en el siglo XVI. Aún más importante, el volumen 35, que apareció recientemente en 1987, está dedicado a la presencia de José en el siglo XVII y fue el tópico más estudiado en el encuentro internacional de 1985 en Polonia. Parece que hubo un encuentro internacional de Josefitas y eso, y eso parece que fue la gran cosa de esto que apareció nuevo. Este exhaustivo trabajo confirma la importancia de San José en Europa y en América en el siglo XVII.
impulsado mayormente por las órdenes por la Orden del Carmelo. Como consecuencia de esto, el 19 de marzo de 1624, Canadá se consagra como tierra de San José, bajo los misioneros franceses. Se conserva un texto de 1637 donde se narra este evento. Y el texto dice así: en el día de la fiesta, la iglesia se llenó de gentes y devociones, casi como en el día de resurrección, todos glorificando a Dios por habernos dado de protector al ángel guardián de Jesucristo, su Hijo, para ser también nuestro protector. Es mi opinión, gracias a la ayuda y a los méritos de los habitantes de la Nueva Francia que viven en las orillas del potente San Lorenzo, que se resuelvan a aceptar y guardar todas las buenas costumbres de la vieja Francia y que no permitan la entrada a ninguna de las malas. Entonces comenta el libro donde saqué el quote, dice que aquí ya vemos a José otra vez como en Nazaret, dando entrada a lo bueno y echando a un lado lo que no es bueno. Y entonces dice que San José actúa como un filtro. San José tiene esa virtud de ser como un filtro, de no dejar pasar lo malo y quedarse con lo bueno. Es más tarde en Canadá que se va a dar uno de los mayores santos de San José, y donde se va a dedicar, gracias al hermano André, el mayor templo edificado en honor a San José. En 1751 muere San Leonardo de Porto Mauricio, canonizado en 1869 por Pío IX, y quien luchara fuertemente en contra del jansenismo. San José fue su gran inspiración, llevándolo como modelo a todas las condiciones de la vida, así de la vida humana, así como también a todas las clases sociales. Es lo que vio como que San José era modelo para todo el mundo, en todas las condiciones, en todos los momentos de la vida, que es un poco lo que dice Santa Teresa, que él ayuda en todo, ¿no? Que todos los otros santos ayudan en ciertas cosas, pero que San José ayuda en todas. Entonces él solía decir: todos y cada uno de los cristianos pertenecen por derecho a San José, porque Jesús y María también le pertenecían. Y también afirmaba: alegraos, devotos siervos de San José, pues están muy cerca del paraíso. La escalera que les lleva allá tiene 3 peldaños: Jesús, María y José. Y he aquí cómo sube y baja la escalera. Para subir, las peticiones se ponen en manos primero de José, luego San José las pasa a María y María a Jesús. Cuando baja la respuesta, Jesús deja su gracia en María y María se la da a José. Jesús hace todo por María porque Él es su hijo. María, como es su madre, obtiene todo. Y José, como es esposo y padre, y es justo y santo, lo puede todo. Lo pone así muy simple. Entonces comenta el escritor del libro, dice: José es la puerta estrecha de que habla el Evangelio, que es muy difícil de encontrar. Él es el hombre para los grandes cambios y conmociones, para los tiempos inciertos, para los primeros pasos tan difíciles de dar aún en las cosas más pequeñas. Él es el hombre del morir a uno mismo. O sea que en las cosas así, cuando están empezando algo, y eso ahí, José es el santo para eso. En 1787 nace para el cielo Alfonso María de Ligorio, fundador de los Redentoristas. Su idea más importante sobre José está relacionada directamente con el nombre de José, pues es el crecimiento de amor en el corazón de José. Su amor por María y su amor por Jesús. Y como este amor crece cada día más y más, no tiene límites en su crecimiento. O sea, él empieza a considerar cómo en la vida de José, esos años que estuvo, cada día era como estar en el cielo, porque estaba con Jesús. Entonces el amor ese crece, no es una cosa que se queda estático, sino que está creciendo. Entonces
Él se imagina hasta dónde crecería el amor en José, porque si nosotros pudiéramos estar así, codo con Cristo todo el día, entonces, pues sería como una... Entonces dice, por esto él recomienda honrar a José como Señor, dueño y maestro. Y entonces él lo expresa esto muy bien en una oración que él tiene. Dice: noble San José, me regocijo en ver que Dios te encontró digno de función tan eminente como la de ser padre de Jesús. Tú contemplaste a aquel a quien bajo sus órdenes el cielo y la tierra obedecen. Lo contemplaste obedecerte a ti, sometiéndose totalmente a tu autoridad. Si un Dios ha querido obedecerte, permíteme a mí también ponerme a tu servicio, honrándote y amándote como mi Señor y Maestro. ¿Ya? Oh. ¿Estás terminando? Un pedacito más. Entonces se pregunta el autor del libro, dice, extravagancias de un místico. Y dice, no, de eso nada, al contrario, esta es la afirmación devota y sentida de un como doctor de la iglesia, que vive lo que expresa. San Alfonso parece entender, o más bien ya conoce, una verdad que la iglesia inconscientemente se beneficia de ella regularmente, como hacen los niños. La importancia imprescindible del papel de San José en nuestra entrada en el reino y nuestro renacer en el Espíritu. O sea que él, de alguna manera, como igual que María, nuestra madre, desde el momento del bautismo ya, pues José también ya es nuestro padre en ese sentido, porque es padre de Jesús y nosotros lo que estamos es injertándonos en Jesús y en el cuerpo místico. Entonces, dice, ya en el siglo XIX, Pío IX comenzó a levantar el velo para dejar ver la realidad de José oficialmente en la iglesia. La iglesia no inventa sus definiciones, sino que expresa lo que Dios le revela y que siempre ha estado presente de una manera velada o implícita en el propio seno de su doctrina. Así, en 1800, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y tantos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus parientes Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todos sus hermanos? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a los profetas. Y no hizo allí ningún milagro porque no tenían fe. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ya que estamos teniendo estos círculos de San José y era con ocasión realmente de la fiesta de San José obrero, pues vamos a dedicarle hoy naturalmente nuestra liturgia también a San José. Esta liturgia que tiene grandes lecciones para nosotros, porque no es la fiesta de San José que siempre ya conocimos de antiguo, que es el 19 de marzo. Es una nueva fiesta que se hizo en honor de San José obrero. ¿Y para qué vino esta fiesta? Pues es admirable que en unos años hayamos podido ver nosotros lo que a veces
ocurre en siglos y siglos y siglos. Parece que el día 25 de diciembre era la fiesta del dios Sol, y la Iglesia Católica dijo: los cristianos vamos a poner la fiesta de Jesucristo ese día, que es la luz del mundo, que es el sol de nuestra salvación, y hoy ya nadie se acuerda de que el 25 de diciembre era la fiesta del dios Sol, y hoy todos celebran, el mundo entero, el 25 de diciembre, la fiesta del nacimiento de Cristo. Y en unos años hemos visto una cosa por el estilo, y cada día se ve más. Fueron los años aquellos terribles en que el comunismo armó al obrero de odio en todo el mundo y declaró al obrero el dueño del mundo prácticamente. E hizo una fiesta para él que metía miedo, que era el día 1 de mayo. Había que ver aquellos cientos de miles de obreros desfilando por casi todas las ciudades del mundo con el puño en alto y gritando venganza y odio y revancha y lucha de clases. ¿A dónde va esto? ¿En qué acabará esto? Y al Papa se le ocurrió: vamos a hacer una fiesta el 1 de mayo, San José Obrero. Y ya este año, en la mayoría de los sitios no hubo desfile de obreros, en casi ningún sitio. Ya no saben por qué desfilar ni para qué desfilar. Y desde luego no lo hubo en Moscú, ni creo que lo hubo, no sé, en La Habana que hubo. Pero en la mayoría de los sitios ya. México no hubo, porque ya no saben por qué desfilar ni por qué. Es decir, el puño en alto y el comunismo se cayó. Y ahora cada día va tomando más nombre y más importancia San José Obrero, y San José Obrero. Y lo que vale el trabajo hecho por voluntad de Dios y para realizar la vocación que Dios nos ha dado de ser trabajadores con Él y cooperadores de su providencia, ¿verdad? Y entonces viene la exaltación del trabajo tal como Dios lo ve, tal como Dios lo quiere y tal como la Iglesia lo ha enseñado siempre. Y eso quedará para siempre y seguirá siempre de luz y de enfoque y de enseñanza para todos, como la Iglesia, como la enseñanza de la Iglesia y como la doctrina de Cristo se abre camino en la historia del mundo. Pero es que esto lo hemos visto nosotros en unos años. Esto no era nada fácil de esperar, porque lucía que esos hombres con el puño en alto, que eran la mayoría del mundo, y organizados y con poder, serían los dueños del mundo. ¿Por cuánto tiempo? Naturalmente, la Iglesia lo que quiere en este momento resaltar en San José es la idea del valor del trabajo. Y ya sabemos lo que significa en cristiano el trabajo. Primero, en la primera lectura pone a Dios trabajando. Por lo tanto, el trabajo no es indigno de nadie. Y trabajó Dios, y dijo Dios, y ahora hizo Dios, y después volvió a hacer Dios. Es decir, Dios es un trabajador. ¿Desde cuándo se puede decir que el trabajo deshonra a alguien? Si Dios lo dice como un honor para Él, el trabajar. Segundo, viene Jesucristo y es un obrero. Y entonces Jesucristo en su doctrina y en su hablar, pues habla con una estima extraordinaria de los pescadores y de los agricultores y de todos los oficios, que se encuentran constantemente en el Evangelio. Empieza a hablar de unos, de otros, honrándoles muchísimo y estimándolos muchísimo, y él siendo un obrero. Entonces la Iglesia, siguiendo esa misma doctrina, pues naturalmente ha canonizado a
santos que no han hecho más que trabajar con las manos. Porque, claro, ya sabemos que hay todo tipo de trabajo, pero los griegos decían que los hombres libres eran solo aquellos que trabajaban con la mente. El que trabajaba con las manos y con el cuerpo eran esclavos, pertenecían a otra categoría, y por lo tanto no merecían ninguna estima, pues son esclavos los que trabajan. Diríamos que decían una verdad muy grande que podríamos repetir hoy también, ¿verdad? Si los hombres, y la mayoría de los hombres de hoy, tanto manuales como intelectuales, si trabajan para el dinero, son esclavos del dinero. Diría Jesucristo, el que hace el pecado es esclavo del pecado. El que vive bajo la sujeción es sujeto, es esclavo. Y la Madre Teresa dijo una vez tan bonitamente, dice, trabajar por un sueldo es ser un esclavo. Nosotros tenemos que trabajar por algo mucho más grande que un sueldo. Necesitamos sueldo, hace falta el sueldo, pero tú tienes que trabajar por otra cosa, por llenar un deber que tú tienes, y una misión que tú tienes, y una tarea enorme que tú tienes, porque te ha hecho Dios cooperador con Él en la obra del desarrollo de su creación, y en cierto modo y con verdad de su providencia. Dios se ha comprometido a que a los hombres no les falte nada en el cosmos que Él creó para ellos, pero Dios se ha fiado de los hombres que van a trabajar para que eso sea una realidad. Y por eso el que produce y el que crea y el que da dinero, el que da trabajo y el que da puesto y el que está cooperando a la obra de Dios para la providencia de todos. La Iglesia Católica, como digo, ha canonizado montones de santos. San Isidro Labrador fue más que un hombre que aró la tierra. Su estatua está en todos los altares donde honran a San Isidro Labrador. Es una pareja de bueyes y un arado, y San Isidro cogiendo el arado, y ahí se hizo santo, detrás de una pareja de bueyes arando la tierra, pero era santo, estaba allí trabajando por Dios, haciendo la obra que Dios quería. Martín de Porres no hizo más que barrer en el convento, era la única tarea que tenía, limpiar el convento, todo el día con una escoba y con un cepillo, con un plumero, y ahí se hizo santo. San Alonso María de Ligón, de San Alonso Rodríguez, el hermano jesuita, se hizo santo, portero del colegio de Mallorca, abriendo la puerta y cerrando la puerta durante 50 años. No hizo más que ser portero. Y en ese trabajo, que lo hizo con tanta pureza de intención, con tan maravillosa idea de que yo aquí, todo hombre que venga es Cristo y lo trato como tal, y toda mujer que venga es la Virgen y la trato como tal, y este es mi labor y este es mi trabajo, recibir a Jesucristo y a la Virgen en el colegio siempre que vengan a preguntar por alguien, porque por mí no vendrá a preguntar nadie, porque yo no soy nadie ni soy nada. Y como sabemos, en su vida, pues varias veces entró la Virgen, y cuando la fue a preguntar quién era, a quien deseaba, dice, no, soy María de Nazaret, la Madre de Jesús, que vengo a darte las gracias por las veces que me has abierto la puerta. ¿No? Que la Iglesia alaba todo eso, el trabajo como una cosa maravillosa, y profundizando mucho más, pues Juan Pablo II escribe la Labores Exerces, donde da toda la doctrina de la grandeza del trabajo al servicio del hombre, y el hombre dueño del trabajo, y nunca jamás el trabajo dueño del hombre. En eso sintetiza prácticamente toda la doctrina, que es lo que hoy pasa en el mundo.
porque se ha roto toda la armonía, porque en el plan de Dios debería ser Dios, familia y trabajo. Y hoy por el trabajo no hay familia y no hay tiempo para Dios. Y entonces pues el hombre destruido por el trabajo, porque ha roto la armonía. Juan Pablo II, en un libro que algunos de ustedes conocen también, que yo estoy leyendo ahora todos los días, porque es muy práctico, no sé si Miguelito lo tiene aquí en la librería, dice, conmigo día tras día, Juan Pablo II. Entonces cada día pues tiene una pequeña meditación sacada de lo que él ha dicho, ¿verdad? De modo que esto es un sacerdote, un monseñor que cogió de todos los dichos de Juan Pablo II, como tiene tantos, como ha hablado tanto y como ha escrito tanto, y ha escrito y ha hablado a propósito casi de todas las fiestas y de todos los santos y de toda la liturgia, pues de cada día saca una pequeña página a propósito de la fiesta del día. Y fíjense qué párrafo tan bonito dedica a San José Obrero. La Iglesia venera hoy a José de Nazaret como artesano, como hombre del trabajo, de profesión quizá carpintero. Sabemos que era un hombre de trabajo manual. Hay muchos que creen que a lo mejor San José fue también albañil, porque entonces no había esa distinción. El hombre que resolvía los problemas diarios que pueden ocurrir en cualquier casa humilde. Ha sido el único hombre trabajador en cuyo puesto de trabajo gozaba siempre de la presencia diaria de Jesucristo, Hijo de Dios. Mientras trabajaba él, estaba viendo a Jesucristo. Por lo tanto, ese trabajo era redentor. Él personalmente enseñó a Jesús la profesión. Que Jesús había que enseñarle a trabajar, que no sabía. Por eso dice el Evangelio muy bien, crecía en conocimiento con José y en ciencia, en experiencia. La divinidad no la aplicaba para cortar una madera, tenía que aplicar la humanidad. Y él sabía que practicarla, y no se cortaba el dedo. Ha sido el único hombre. Él personalmente enseñó a Jesús la profesión, dirigió su aprendizaje, le ayudó a superar las dificultades y la resistencia del elemento material, piedra, madera, hierro, a extraer de la materia informe las obras elaboradas por el hombre. Él personalmente, José de Nazaret, vinculó definitivamente al Hijo de Dios con el trabajo humano, porque de él lo heredó, él no hizo más, no conoció más que a su padre, y lo que trabajaba su padre es lo que aprendió, y entonces él después siguió con ello, y eso fue su oficio, el de su padre, José. Otra cosa para estimar a San José enormemente, porque todo esto viene planificado por Dios, y entonces, ¿qué quiso decir Dios con esta dignidad de San José? De que su hijo, durante toda la vida privada, no hiciera más que lo que él hizo. Gracias a él, Cristo forma parte también del mundo del trabajo y testimonia su altísima dignidad a los ojos de Dios. Si Jesús es trabajador y está redimiendo al mundo, el trabajo en Cristo y con Cristo redime al mundo. Porque Jesucristo está redimiendo al mundo cuando está en el taller de carpintería, taller, en el banco, en donde trabajase,
está salvando al mundo, igual que en la cruz. Porque lo que redime no es la cruz ni el tormento, sino hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era que trabajara 30 años en el taller, los años que trabajó. Y ahí está redimiendo al mundo y salvando al mundo con ese trabajo. Gracias a él, Cristo forma parte también del mundo del trabajo y testimonia su altísima dignidad a los ojos de Dios. ¿Usted está redimiendo al mundo con el trabajo? La dignidad del trabajo. El mundo confiado como tarea por el Creador al hombre, siempre y en cualquier lugar de la tierra y en medio de toda sociedad y nación, es el mundo del trabajo. Mundo del trabajo quiere decir al mismo tiempo mundo humano. Muy bien, no es trabajo de esclavos, debe ser un trabajo humano, donde el hombre se engrandece, no donde el hombre se rebaja. La Iglesia es enviada a este mundo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, y se lo dio al trabajo. Y esto aconteció, se hizo realidad a lo largo de 30 años en la casa de José en Nazaret. Que siempre reine en vuestros puestos de trabajo la serenidad del modesto taller de Nazaret, la serenidad que hace del trabajo un factor de desarrollo y le confiere una dimensión de fecunda vocación. El Señor está siempre con vosotros en vuestro puesto de trabajo, a fin de donar a todos la fuerza regeneradora de su Evangelio, de su gracia y de su amor. No lo olvidéis nunca, no lo marginéis jamás. Me parece que es el mejor elogio que podemos hacer de San José y del trabajo en esta fiesta. Venimos, ¿verdad? Los enfermos por vivir, ¿verdad? Julio Ramírez, que es una actividad que va a disipar esta semana. A la funeraria también, a las cosas de sigue delicado, pero Carlos Vigas, y ahora me importa mucho que está en el hospital en Mercy para operarse mañana, con el corazón abierto, con paz. Alberto Vil es muy amigo de esta educación, todos los años hace ejercicios con nosotros en Puerto Rico. Y se ha tenido todos ellos sigamos pidiendo por todas las necesidades espirituales y materiales de todos los agrupados, familiares, amigos y también de los bienhechores de la agrupación. Por esto, pidamos al Señor. Que Dios nos siga aumentando a todos la fe, la esperanza y la caridad. Lo pedimos, Señor. Por el efectivo cuidamos al Señor. Lo pedimos, Señor. Toda la compañía de Jesús cuidamos al Señor. Lo pedimos. Te lo pedimos. Acción de gracias por que tenemos aquí esta noche, Federico Villaoni. Por eso te damos gracias. Vamos a gracias. Familia enferma, cuidamos al Señor.
tiempo propinamos por el éxito de la venida del cardenal Ortega a esta ciudad. Por esto pidamos. Estas son, Señor, nuestras súplicas, todas ellas y otras que podemos tener en nuestro corazón. Las ponemos en tus manos, mi Padre, para que nos conceda lo que tú sabes. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, fuente de misericordia, acepta nuestra ofrenda en la fiesta de San José Obrero y haz que estos dones se transformen en fuente de gracia para los que te invocan. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la festividad de San José Obrero, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de su familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu único Hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Señor, Dios del universo. Llena está el cielo de tierra tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica por nosotros Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo,
acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de nuestro Señor tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo, con nuestros obispos Juan y Agustín, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llevan a su predicación por la fe. Acuérdate también de nuestros hermanos que vinieron a la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Permítanos a nuestra la de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así por la vida de la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, cuando vivieron en tu amistad que te de los tiempos, buscamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus palabras. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y Hijo, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Señor, sea así con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios somos llamados a esta fe.
Recordarles que el mayo 14, que es el próximo, no este domingo que viene, sino otro domingo, el Día de las Madres, va a ser la fiesta de los niños. Como todos los años, de 2 a 4, el padre dará un poquito más de detalle de cómo va a ser la cosa. Sí. Bueno, como siempre tenemos, ¿verdad? Hemos acabado con la conclusión de que es el día menos malo. Todos los días son malos porque todo el mundo está ocupado, pero hay que hacerlo un día, y lo mejor es también para los niños también que empaten ya con la Virgen el Día de las Madres, y que la Virgen es su madre, ¿verdad? Y entonces es el día en que de 2 a 4 vienen los niños traídos por sus papás, y si no por sus abuelos, todo lo que quieran. Tenemos primero la bendición de los niños. Es muy bueno que todos los años haya una bendición de niños. La Iglesia tiene una bendición para los niños muy bonita, y realmente es muy bueno que los niños la reciban, de modo que tenemos aquí frente al mar primero la bendición de los niños, y después vamos en procesión hasta la Virgen, llevándole cada niño una flor a la Virgen, y allí después una de las niñas corona a la Virgen, y después venimos aquí a la plaza, y los niños pues echan un globo en el cual todos ponen un papelito, y es una cartica que hacen a la Virgen, pidiéndole algo a la Virgen. Y los niños, cuando ven que ya el globo sube, y ya, siempre me gusta mucho porque siempre viene alguno y dice: padre, ¿ya le habrá recibido la Virgen? Digo, ya está llegando. La carta tuya ya le está llegando a la Virgen. Y me parece que es un ambiente tan bonito que no debemos de perderlo, haciendo un pequeño sacrificio, como siempre pasa, ¿verdad?, en esas cosas, de modo que es el Día de las Madres. Todo el mundo tiene muchas cosas ese día, pero de 2 a 4 se puede sacar, y no pasa nada con el almuerzo, y no pasa nada con lo que puede haber después por la tarde o por la noche, de modo que de 2 a 4 tenemos esa fiestecita anunciada, y pueden traer niños, no solo los de ustedes, sino de los vecinos, de cualquiera que quieran venir a pasar aquí 2 horas o 3 horas, pues corren por aquí. No sé si a lo mejor les preparan también, desde luego les preparan también alguna cosita que comer, y no sé si hay un poquito también de piñata, no sé, pero bueno, eso ya las mamás saben lo que hacen, ¿no? Pero esa es la idea, de modo que todos los que tengan algún... Bueno, esto, no, ya nos han dicho, un globo no importa. Al principio cada niño tenía un globo, eso no se puede ya, porque los globos caen en el mar y matan a los peces. Los peces se pueden ahorcar con el nylon. Cierto, por ley americana. Sí. Las clínicas de aborto todas abiertas, pero los pececitos hay que salvarlos del nylon posible. Que pueda el nylon matar un pez, eso es gravísimo. ¿Verdad? De modo que ahí estamos. Pero bueno, ya un globo sí se puede echar, y ya han inventado un globo un poco mayor que puede llevar con él todas las carticas de los niños. Frank, es terrible esto. Catholic League tiene que hacer muchas cosas todavía. ¿Qué está haciendo ahora? Oye, hemos recibido un documento muy interesante. Yo por lo menos lo recibí el otro día y me gustó mucho. Está ya consiguiendo el Catholic League, ha logrado muchas victorias en el campo católico, ¿no? Sí, impulsado y pidiendo ayuda, etcétera, muy bien. Y leyó la carta del cardenal O'Connor. Sí. Con respecto a lo de los turistas. Que salió también publicado sobre la película. Está muy buena. Sí, muy buena la carta de la película, sí. Yo no creo que esa película va a hacer tanto daño, porque me parece que está tan descarada que la gente más bien va a reaccionar en contra. Pero bueno,
con cuidado. A los curas no nos viene mal que venga un rapapolvo de vez en cuando. No crean que por ser cura, como siempre nos han honrado tanto, que se puede vivir sin ser lo que uno debe ser. ¿Verdad que cada uno tiene que ser responsable de su vocación? Que a eso ha dado pie muchos escándalos de sacerdotes, desgracia. ¿Para qué está? Porque haya una docena malos, nos quedan 55.000. Claro. Bueno, esa es la historia. ¿Algo más? Sí, David. Me han preguntado varias personas sobre la visita del cardenal Ortega a Miami, y lo que es oficial aparentemente se ha planeado por la arquidiócesis de Miami va a ser, él va a estar aquí solamente 2 días, el sábado 27 y domingo 28 de mayo de este mes. Él llega el viernes y entonces el sábado va a haber una misa a las 3 de la tarde en la Catedral St. Mary, y ese mismo día a las 8 de la noche una misa en la Ermita de la Caridad. Al día siguiente, domingo, va a recibir el título honoris causa de la Universidad de San Tomás. Y después se va. Aparentemente ese es el programa que tienen preparado para él aquí. Él está en este momento participando en la conferencia del CELAM. Y él es uno de los posibles candidatos a presidente del CELAM. Que sería una cosa maravillosa que sucediera, por lo que significaría que los obispos latinoamericanos le dieran ese respaldo a la Iglesia de Cuba en este momento. Esperemos Dios quiera fuera así. Nosotros quizás nos reunamos un grupo, lo que quieran, para ir a los 2 actos, a uno de ellos como quieran, ¿no? Va a ser los 2 lugares son pequeños, en realidad aparentemente hay cierto precaución, digamos, por las circunstancias, etcétera, y no han planeado una cosa en gran escala, ¿no? En un estadio, una cosa, sino más bien algo más pequeño. O sea, aparentemente esa es la mentalidad que hay en este particular. Pero si uno va temprano puede entrar lógicamente, porque está abierto al público completamente las dos ocasiones. O sea, en la catedral a las 3 de la tarde el sábado y en la ermita a las 8 de la noche el mismo día. Esos son los 2 actos públicos que va a haber. 27 de mayo. Dame el librito este que tiene el padre aquí. Esto es tan peligrosísimo. Hay derecho que tú me quieras, Oye, pero chico, pegado para acá. Tú lo pusiste para acá. Yo lo vi que a propósito. Este me vio, sí.